Imaginete, ¿te acuerdas de cuando decidiste, lleno de entusiasmo, enfrentarte al legendario Camino de Santiago? Era un sueño antiguo, algo que habitaba tu imaginación como una aventura espiritual y llena de descubrimientos. A medida que investigabas sobre la ruta, te fascinaban cada vez más los relatos de superación, fe y la sensación de que nadie regresa siendo el mismo después de vivir esta experiencia. Sin embargo, por mucho que te hubieras preparado para las largas caminatas, para el contacto profundo con la naturaleza y para las reflexiones que toda peregrinación conlleva, nunca imaginaste que el verdadero desafío consistiría en enfrentar algo invisible y aterrador, oculto en una mansión transformada en albergue. Después de un día extenuante siguiendo las famosas flechas amarillas que señalan el camino, sentías los pies doloridos, la mochila pesada y un deseo inmenso de encontrar un lugar para descansar y recargar energías. Fue entonces cuando, mirando un sencillo mapa que te entregaron en el último pueblito por el que pasaste, descubriste la existencia de una mansión antigua que funcionaba como posada para peregrinos. Su nombre no aparecía en guías oficiales y, curiosamente, poca gente conocía con certeza su ubicación. Aún así, todos comentaban que, si conseguías encontrarla, vivirías una experiencia única, aunque no todos se sentían cómodos al explicar el porqué. Seguiste un sendero que bordeaba un pequeño bosque repleto de árboles altos y retorcidos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y lilas, mientras la brisa suave del anochecer agitaba las hojas. El aire estaba fresco, pero había algo en el que te inquietaba, como si existiera una presencia silenciosa observando cada uno de tus pasos. Cuando al fin llegaste a un portón de hierro forjado, con arabescos antiguos cubiertos de un ligero musgo, el corazón te dio un vuelco. En una placa desgastada por el paso del tiempo se leía "Bienvenidos", pero las letras ya estaban parcialmente borradas. Al empujar el portón, te encontraste con un extenso jardín, misterioso a su manera. Los árboles parecían muy antiguos, con raíces que emergían de la tierra como si tuvieran vida propia, y había un estanque al fondo donde los peces se movían en silenciosos círculos. Fue allí donde avistaste por primera vez la imponente mansión. Construida con piedra oscura, mostraba grandes ventanales y una fachada que desprendía historia. Parecía tener varios siglos y conservaba las huellas de múltiples reformas que intentaron modernizarla, sin lograrlo del todo. Aún así, poseía un encanto particular y también una energía difícil de explicar. Era como si la casa te devolviera la mirada. Te acercaste a la puerta principal, respiraste profundo y llamaste. Al poco tiempo, apareció un hombre de unos 60 años, delgado, con el cabello blanco peinado hacia atrás y una sonrisa amable. Pero en su mirada había algo que dificultaba sostenerle la vista durante mucho tiempo, como si él pudiera ver más allá de lo evidente, como si llevara consigo secretos imposibles de revelar a cualquiera. El hombre se presentó como el propietario, y antes de que preguntaras nada, te mostró el camino hacia la recepción, ubicada en el vestíbulo principal. Por dentro, la casa era aún más impresionante. Colgaban antiguos candelabros de un techo alto, una gran alfombra roja cubría parte del suelo de madera oscura, y en las paredes se veían retratos enmarcados de personas que parecían de otra época. Hablando en voz baja, el propietario te explicó las sencillas pero importantes normas de la casa. Pidió que los huéspedes no hicieran ruido después de las 10 de la noche, que no subieran al desván sin permiso, sobre todo, que no salieran de sus habitaciones después de medianoche. ¿Te pareció extraño? Pues en otros albergues las recomendaciones suelen ser más básicas y enfocadas a la convivencia. Sin embargo, allí la voz pausada del anciano parecía advertir de algo más que una simple molestia a los demás peregrinos. Había un velo de misterio en sus palabras. Fue entonces cuando conociste a tus compañeros de viaje, que también se alojaban en la mansión. Venían de diversas regiones y hablaban del camino con el mismo brillo en la mirada. Casi todos tenían entre 20 y 30 años, aunque cada uno arrastraba su propia historia. Algunos buscaban respuestas espirituales, otros querían poner a prueba sus límites físicos y también lo sabía que solo deseaban una aventura. La noche llegó y, con el cuerpo tan cansado, fuiste pronto a descansar. Sin embargo, en lugar de la paz y el sosiego esperados, te encontraste con un ambiente helado en la habitación, pese a tener las ventanas cerradas y la temperatura suave en el exterior.
Intentaste ignorarlo, pero cerca de la medianoche te despertaste sobresaltado por el sonido de pasos en el pasillo. Eran pasos ligeros, arrastrados, como si alguien indeciso caminara de un lado a otro. El problema era que estabas en el segundo piso y, según sabías, nadie debía circular por allí a esa hora. Notaste cómo tu corazón se aceleraba, pero la curiosidad pudo más. Te levantaste de la cama, pisando con cuidado el suelo de madera que crujió con suavidad, y te acercaste a la puerta. La abriste apenas un poco, y descubriste que el pasillo se hallaba iluminado solo por una bombilla amarillenta que parpadeaba de vez en cuando. Miraste a un lado y al otro sin ver a nadie. En el instante en que pensabas regresar a la cama, te recorrió un escalofrío en la nuca. Te volteaste de golpe, pero no había nada detrás. Aún así, tuviste la clara sensación de que una sombra oscura se deslizaba al fondo del corredor, cerca de las escaleras que llevaban al desván. Fue como si alguien o algo se desvaneciera justo en el momento en que trataste de enfocarlo. Asustado y recordando las normas, cerraste rápido la puerta y pasaste el resto de la noche intentando ignorar los crujidos y murmullos que parecían provenir de las paredes. A la mañana siguiente, el desayuno reunió a todos los peregrinos en la amplia cocina de la mansión. La mesa estaba servida con pan, queso, fruta y café caliente, pero lo que más te impactó fueron las expresiones de cada uno. Tenían profundas ojeras, rostros serios y miradas de desconfianza. No había sido el único en pasar una mala noche. Algunos comentaban haber visto siluetas cerca de las ventanas, otros habían escuchado susurros en la habitación, y una chica confesó, con la voz temblorosa, que había sentido como si alguien le tocara el hombro mientras se lavaba los dientes en el baño del pasillo. La conclusión fue unánime. Sucedía algo muy extraño en aquella casa. En medio de la conversación, uno de los chicos propuso investigar el desván. Después de todo, la prohibición del propietario carecía de sentido si solo se trataba de un lugar atestado de trastos viejos. Tal vez allí se encontraran las respuestas al ambiente pesado que envolvía la mansión. Pese al miedo, la idea provocó un alivio colectivo, acompañado de un nuevo valor. Nadie deseaba continuar escuchando ruidos y viendo apariciones sin comprender su origen. Decidieron esperar el momento en que el anciano saliera a cuidar el jardín, pues cada mañana se pasaba horas examinando las plantas y alimentando a los peces del estanque, como si ese ritual fuera la única manera de mantener cierto equilibrio en el lugar. Aprovechando la oportunidad, subieron las escaleras que llevaban al desván. Con cada peldaño, el crujido de la madera parecía anunciar la osadía de quebrantar las reglas. Al llegar arriba, se encontraron con una puerta que emitió un chirrido agudo, típico de las películas de terror. El aire allí dentro era pesado, con olor a polvo y humedad. Las pocas ventanas estaban tan sucias que apenas dejaban pasar la luz del sol. Una penumbra sofocante envolvía todo el espacio, destacando solo las siluetas de muebles viejos cubiertos con sábanas, además de pilas de cajas y maletas antiguas. En medio del desván había una mecedora rota, bastante siniestra, que parecía olvidada allí desde hacía mucho tiempo. El miedo se intensificaba con cada paso. El piso crujía bajo tus pies, como si la casa protestara contra la invasión. Mientras tus ojos se adaptaban a la oscuridad, divisaste un arcón de madera arrinconado, con tallados antiguos. A su lado descansaba un pequeño libro con tapas marrones, amarillentas por el paso de los años. Con manos temblorosas, lo tomaste, y al tocar la cubierta se elevó una ligera nube de polvo. Al hojearlo, descubriste que era un diario. En su interior, la escritura era delicada y se repetía un nombre: Elena. En las primeras páginas, ella hablaba de su vida en la mansión cuando era joven y el lugar funcionaba como una especie de hospedería para viajeros, mucho antes de convertirse en un albergue más formal. Entre líneas, se sentía su felicidad al recibir peregrinos y su esperanza de volver a ver a alguien querido que partió hacia el camino de Santiago con la promesa de regresar pronto. Sin embargo, a medida que avanzabas en la lectura, el tono cambiaba. Había páginas llenas de confesiones sobre susurros nocturnos, sombras que parecían rondar la casa y una presencia inquietante que hacía que Elena temiera perder la cordura. Confesaba oír golpes en la ventana a altas horas de la madrugada,
incluso cuando no soplaba ni una brisa, y pasos lentos en el pasillo, como si la casa estuviera viva. Sus palabras transmitían una angustia creciente, como si algo la estuviese arrastrando hacia un abismo inevitable. Las últimas páginas resultaban casi ilegibles, con rayones y tachones que dejaban las frases a medias. Parecía que la habían interrumpido bruscamente, pues el diario terminaba sin un cierre claro. Justo entonces, escucharon pasos fuertes en las escaleras. El propietario apareció en la puerta del desván, con un gesto mezcla de sorpresa e indignación. Al ver el diario abierto en vuestras manos, respiró hondo. El ambiente, ya de por sí tenso, se volvió aún más sofocante. Una corriente de aire helado invadió la estancia, pasando las páginas del diario como si cobrasen vida, empeñadas en contar el final de la historia. La mecedora crujió, balanceándose poco a poco, aún sin que nadie la empujara. El anciano os miró y, con voz apocada, empezó a revelar el gran secreto que llevaba décadas guardando. Confesó que Elena era su abuela o bisabuela. La historia parecía confusa en cuanto al parentesco, y que ella se había vuelto loca de tristeza al saber que su gran amor nunca regresó del Camino de Santiago. Desde el momento en que recibió la noticia de su desaparición, Elena se encerró en su propio dolor, y sucesos aterradores comenzaron a manifestarse en la mansión. Nadie sabía con certeza si era la energía de su sufrimiento lo que atraía algo siniestro o si ella misma se transformó en un espíritu en busca de respuestas. Después de su muerte, muchos visitantes narraron encuentros fantasmales. El dueño, heredero de la propiedad, había intentado controlarlo todo imponiendo normas, para impedir que nadie reabriera las heridas que seguían sin cicatrizar. De pronto, una ráfaga repentina levantó el polvo, obligándoos a protegeros la cara. La bombilla que apenas iluminaba el desván titiló, amenazando con apagarse de un momento a otro. Entonces escuchaste un leve sonido parecido a un lamento lejano. La mecedora empezó a moverse con más fuerza y el diario abierto cayó a los pies del propietario, que lo recogió con cuidado. Murmuró algo que nadie alcanzó a comprender del todo, pero que sonaba a una disculpa. En ese preciso instante, empezó a dibujarse junto a la mecedora una figura. Blanquecina. Era un contorno femenino, translúcido, con ojos cargados de tristeza y envuelta en una luz pálida. Su porte se inclinaba, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Parecía que todo el espacio contuvo la respiración. Nadie se movía. El propietario, con lágrimas en los ojos, llamó a Elena por su nombre y le pidió perdón, diciendo que nunca había sabido cómo liberarla de su sufrimiento. Comprendisteis entonces que Elena no era un espíritu vengativo o maligno, sino un alma atormentada por un dolor antiguo que deambulaba por los pasillos en la noche, intentando hallar la presencia de aquel que partió hacia el camino. Quizás solo buscaba auxilio, una forma de encontrar la paz, y nadie hasta ahora había tenido el valor de enfrentarla directamente. Fue entonces cuando tú y tus amigos os juntasteis en círculo y le hablasteis en voz baja, diciéndole que entendíais su tristeza y que lamentabais su tragedia, invitándola a hallar descanso si así lo deseaba. Fue un momento conmovedor, imposible no sentir compasión por aquella figura consumida por la nostalgia. Al principio, la silueta permaneció inmóvil, como si no comprendiera. Pero, poco a poco, se fue haciendo más nítida y, al mismo tiempo, más suave. Una luz dorada empezó a envolver a Elena. Todo el desván se inundó de una serena calma que reemplazó el terror. Era como si, después de tantos años, ella al fin escuchara palabras de consuelo. El anciano lloraba en silencio, apretando el diario contra su pecho. Y entonces, sin emitir el menor ruido, Elena se desvaneció como una bruma al amanecer. La mecedora se detuvo, el vendaval cesó y todo quedó en un silencio sobrecogedor. En los días posteriores, todavía os quedasteis en la mansión, pero el ambiente cambió por completo. Ya no se oían pasos misteriosos, no aparecían sombras en los corredores ni susurros tras las paredes. El aire, antes asfixiante, se volvió ligero. Las ventanas dejaban entrar una brisa suave y casi acogedora. Era como si la casa hubiera quedado libre de un dolor que se había incrustado en cada rendija, en cada tabla del viejo suelo. El propietario sonreía con más sinceridad.
Hablaba poco, pero era evidente su alivio al ver finalizado el trágico ciclo que durante tanto tiempo atenazó la mansión. Llegado el momento de partir, hiciste la maleta y bajaste las escaleras sintiendo una extraña nostalgia, porque a pesar de la tensión vivida, aquel lugar tenía algo muy especial. En la puerta, el anciano se despidió de cada peregrino con un gesto emocionado y un ligero asentimiento de cabeza, como si no lograra expresar en palabras todo lo que sentía. Cuando lo abrazaste, notaste que temblaba, pero ya no era de miedo. Era el alivio de saber que Elena había quedado libre, de sentir que la mansión no sería más rehén de un pasado trágico. Al cruzar de nuevo el portón de hierro forjado, regresaste al camino de Santiago con el corazón más liviano. Los pies casi no te dolían, la mochila no parecía tan pesada y el sol te envolvía con un calor más amable. En el fondo, sabías que algo en tu interior también había cambiado. Aquella experiencia te hizo comprender que el camino no consiste solo en recorrer largas distancias y sellar la credencial de peregrino. Es, ante todo, la oportunidad de encontrar historias, de enfrentar miedos y, en especial, de descubrir la compasión. En ese instante, caminando por un sendero flanqueado de flores silvestres, te diste cuenta de que cada paso tuyo llevaba también la memoria de Elena, la joven que esperó el regreso de un amor que nunca volvió. Y tal vez esa sea la esencia más profunda del camino: iluminar lo que estaba en las sombras, liberar antiguos dolores y enseñarnos a seguir avanzando. Así, con el corazón agradecido y el alma conmovida, proseguiste tu viaje, dispuesto a enfrentar cada desafío que el sendero pudiera depararte. Sabías que, de alguna manera, la mansión, ahora liberada del espectro que la atormentaba, y la historia de Elena perdurarían en tus recuerdos, recordándote que, a veces, el coraje para enfrentarse a lo desconocido puede sanar no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos que durante tanto tiempo clamaron en silencio una ayuda que nadie supo brindarles. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate llegar a Barcelona, tan lleno de sueños y planes que apenas puedes contener la emoción. Tienes 22 años, tal vez recién graduado o aún estudiando arquitectura, ansioso por ver con tus propios ojos todo lo que los libros y documentales te han prometido. Las obras de Gaudí, las iglesias góticas, las callejuelas angostas del barrio gótico, todo parece mágico, como si la ciudad fuera un portal que conecta el pasado con el presente. Sin embargo, casi en el mismo momento en que tus pies tocan esas calles de adoquines antiguos, sientes una vibración extraña, un escalofrío que no logras explicar. Quizás sea solo la emoción de estar en una ciudad tan cargada de historia, o quizás sea algo más profundo, algo que flota en el aire como una presencia invisible. En los primeros días, caminas por avenidas repletas de turistas, pruebas las delicias gastronómicas de la región y examinas cada detalle arquitectónico que se cruza en tu camino. Te pierdes en los pasillos de la Facultad de Arquitectura local, consultas mapas antiguos, charlas con profesores interesados en tu entusiasmo y escuchas historias de leyendas medievales que supuestamente se esconden en los cimientos de la catedral. Al principio, todo te parece muy divertido y estimulante para tu formación, pero una inquietud sutil sigue rondando tus pensamientos. A veces, al andar por los callejones del casco histórico, sientes como si alguien te observara de reojo y al girarte, solo ves a la multitud siguiendo su rutina, ajena a tus sospechas. Una tarde de calor sofocante, con un viento cortante que llega desde el mar, decides visitar la Catedral de Barcelona. Recorres sus pasillos imponentes, admiras cada vitral, cada detalle de las esbeltas columnas, cada talla labrada en los pilares. El lugar guarda tantos siglos de historia que es imposible no sentir un escalofrío. Piensas en cuántas generaciones han pasado por allí, cuántas ceremonias sagradas se han celebrado entre esas paredes. Mientras intentas esbozar algunos apuntes en tu cuaderno, tu mirada se detiene en una pequeña puerta de madera, discretamente colocada detrás de un altar lateral. Casi nadie la nota, también oculta entre la penumbra. La curiosidad, típica de quien estudia arquitectura, se apodera de ti. Te acercas, examinando la calidad de la madera y el tipo de cerradura, y notas que está entornada, como si alguien la hubiese dejado así adrede o por descuido. El corazón se te acelera y, tras asegurarte de que nadie te observa, giras con cuidado el picaporte.
La cerradura chirría y la puerta cede, revelando un pasillo estrecho, mal iluminado, con velas colocadas en nichos de piedra. Al parecer, esas velas llevan encendidas lo suficiente como para que sus llamas estén débiles, casi apagándose. Resulta extraño, pues, en un sitio tan antiguo, los guías y los encargados de seguridad deberían saber de cualquier fuego activo. Aún así, la curiosidad puede más que el miedo, y decides avanzar unos pasos, notando un cambio en la temperatura. El aire se vuelve más húmedo, como si atravesaras un umbral invisible hacia otro mundo. Con cada paso, el silencio se hace más denso, solo interrumpido por el roce de tu propia ropa y el eco suave de tus pisadas. Las paredes de piedra exhiben inscripciones desgastadas, algunas en latín, otras con símbolos indescifrables. Pasas la mano sobre una de esas marcas y percibes una leve vibración, como si algo palpitara en su interior. Es imposible no recordar las historias que oíste sobre pasajes secretos, catacumbas olvidadas y cultos prohibidos. Pero aún así, tratas de razonar. Tal vez solo sea tu imaginación o algún corredor antiguo que los monjes usaban siglos atrás y que ahora está desactivado. A medida que avanzas, el pasillo se ensancha y, tras un tramo en declive, desemboca en una especie de sala subterránea. Es un espacio más grande de lo que esperarías bajo la catedral. Arcos góticos sostienen el techo y, en el centro, hay un altar de piedra. Lo más sorprendente son las figuras que lo rodean, cubiertas con túnicas oscuras y capuchas que ocultan por completo sus rostros. Te detienes en seco, con el corazón retumbando como un tambor, incapaz de creer lo que ves. Sostienen velas largas, cuyas llamas temblorosas insinúan rostros pálidos bajo los capuchones. El cántico que se eleva allí parece emerger de las profundidades del tiempo. Escuchas palabras en latín, versos repetitivos, guturales, que resuenan en las paredes como una melodía siniestra. El eco crea un coro fantasmal, y el miedo que sientes eriza cada vello de tu cuerpo. No parece un simple acto religioso. Hay algo profundamente errado en la entonación de esas voces, en los símbolos tallados en el altar, en las manchas oscuras que podrían ser sangre seca. Tragando saliva, buscas alguna lógica que explique lo que estás presenciando, pero la adrenalina hace que tu mente dé vueltas. Sin saber qué hacer, decides retroceder sin hacer ruido, rezando para que no noten tu presencia. Sin embargo, das un paso atrás y, sin querer, chocas con una pequeña piedra suelta en el suelo. Rueda y golpea la pared de piedra, provocando un estruendo que en ese lugar silencioso suena como un trueno. Casi de inmediato, las voces cesan y los encapuchados giran hacia donde estás. Aunque no puedas ver sus ojos, sientes que todas esas miradas caen sobre ti y el aire se espesa, como si contuviera la amenaza de una bestia al acecho. El corazón se te desboca y apenas logras pensar con claridad. En un impulso de supervivencia, te das la vuelta y corres de regreso por el pasillo, intentando alejarte lo más posible de esa sala. Escuchas pasos tras de ti, gritos ahogados que resuenan en latín, exigiendo que no escapes. Cuando al fin llegas a la puerta de madera por donde entraste, te asustas aún más. Ahora está cerrada por fuera con un cerrojo de hierro que no habías visto antes. Tiras, empujas, intentas forzarla con el hombro, pero no cede. La respiración se te agita, y los pasos a tu espalda se acercan. En cuestión de segundos, te ves rodeado por varias figuras con túnicas oscuras. Algunos portan antorchas, que iluminan mejor sus rostros ocultos. El olor a cera quemada y humedad domina el ambiente. Una voz, más grave que el resto, pronuncia algo en latín, y aunque no entiendes todas las palabras, captas el sentido. No debiste presenciar esto. Las manos que te sujetan están frías y tienen una fuerza sorprendente. Desesperado, forcejeas, pero es inútil. Te quitan la mochila. Tus cuadernos y papeles caen al piso de piedra y te arrastran de vuelta por el corredor oscuro hasta la sala. Allí te arrojan delante del altar. El terror de estar rodeado por tantas personas desconocidas, involucradas en rituales perturbadores, te bloquea la mente. Solo logras pensar que, posiblemente, ha llegado tu fin, y las lágrimas se asoman a tus ojos. El líder del culto abre un libro antiguo, con una cubierta de cuero desgastado y símbolos dorados que parecen latir a la luz de las velas.
Empieza a recitar versos en un latín tan arcaico y gutural que cada sílaba vibra en tus oídos. Un escalofrío recorre tu espalda cuando notas que, con cada palabra, el piso debajo de tus rodillas parece temblar. Algo extraño está ocurriendo, como si fuerzas ocultas se hubieran despertado. Enseguida aparece una grieta en la piedra del suelo. Desde la hendidura brota una luz rojiza que proyecta sombras danzantes en las paredes. Las velas parpadean, algunas se apagan, y el aire parece hacerse casi irrespirable. El clímax del ritual se acerca, y el líder alza los brazos, dirigiendo a los demás en un cántico cada vez más ensordecedor. Las voces retumban como un coro de lamentos, y sientes una presión en la cabeza, como si un peso invisible aplastara tu cráneo. En ese instante, una oleada de adrenalina te impulsa a reaccionar. Te lanzas a un lado, empujas con fuerza a uno de los encapuchados, rompiendo el círculo por un breve segundo. No se esperaban que aún tuvieras energías para resistir. Te pones en pie y corres, jadeando, sin saber a dónde vas, pero resuelto a escapar. Tomas otro pasillo lateral, apenas iluminado, tropezando con piedras sueltas y escalones que surgen sin previo aviso. Detrás de ti, las voces furiosas siguen retumbando, y el pánico a ser atrapado te obliga a acelerar más. El túnel que recorres es aún más antiguo y, por el olor a moho y humedad, parece poco transitado. Observas nichos en las paredes, con restos humanos cuidadosamente apilados, como en un osario medieval. Solo de pensar en cuántos siglos llevarán allí y en que puedes terminar convertido en un montón de huesos en algún rincón oscuro, te recorre un escalofrío. El aire está helado, el cuerpo te tiembla, pero la voluntad de sobrevivir te empuja hacia adelante. De pronto, distingues una gran puerta de hierro, entreabierta. Con esfuerzo, entras en lo que parece otra sala, más amplia, con estatuas que evocan ángeles en agonía. Sus rostros esculpidos son tan sobrecogedores que parecen gritar de dolor. En las paredes, inscripciones en latín mezcladas con frases en idiomas que no reconoces. Entonces, en un rincón, encadenado a una columna, ves a un hombre muy delgado, con ropas rasgadas y la mirada de quien ha perdido toda esperanza. Alza los ojos hacia ti, y la luz de tu linterna se refleja en unos ojos hundidos y aterrados. Con voz temblorosa, susurra: «No te dejarán salir. Necesitan sacrificios para alimentar al mal que duerme aquí». El corazón se te encoge. Intentas liberarlo, pero las cadenas son gruesas y el candado está muy bien asegurado. Sin las herramientas adecuadas, no puedes romperlo. Él te suplica que huyas, que salves tu vida, pero le prometes que volverás con ayuda. Cada palabra que intercambian revela un poco más del horror que habita bajo la catedral. Habla de desapariciones, de rituales y de cómo la gente ignora las leyendas antiguas al tomarlas por meros mitos. En ese momento, sin embargo, vuelves a oír pasos que se acercan por el corredor. Sin más remedio, te pones en marcha de nuevo, con la culpa de dejar a ese hombre atrás, pero sin poder salvarlo por el momento. Deambulas por galerías que parecen laberintos, sintiéndote más y más acorralado. Las paredes se estrechan, el cansancio se adueña de tus piernas. Hasta que, al doblar un recodo, encuentras una escalera de caracol muy angosta y desgastada, que asciende hacia una luz tenue. Empiezas a subir, con las piernas temblando y el cuerpo dolorido, mientras oyes a tus perseguidores gritando a la distancia. Las voces parecen multiplicarse, el cántico retumba de nuevo y el ambiente de pesadilla se intensifica. Después de una subida interminable, tus dedos topan con una especie de tapa de madera. Empujas con fuerza, al borde de la desesperación al ver que no cede. Finalmente, tras varios intentos, se abre y una bocanada de aire fresco inunda tus pulmones. Emerges en una sección aislada de la catedral, quizá un anexo poco frecuentado. La luz del atardecer te ciega un segundo, pero ese choque de claridad es el mayor alivio que has sentido en la vida. Te arrastras hasta salir y corres, sin volver la vista atrás, hasta que al fin alcanzas las calles del Barri Gothic, donde la gente pasea tranquilamente, sin imaginar el horror que se esconde bajo sus pies. Tu cuerpo tiembla y apenas puedes articular palabra. ¿Quién creería tu historia de un culto medieval y pasadizos secretos?
En los días siguientes, no puedes sacarte de la cabeza lo que sucedió. Te atormenta haber dejado a alguien encadenado ahí abajo. Te preguntas si te has vuelto loco o si todo fue una pesadilla, pero los recuerdos de las voces, el olor a velas gastadas y el tacto helado de esas manos te hacen ver que fue demasiado real para ser una simple alucinación. Decides callar lo ocurrido por un tiempo, pero no logras dormir. Las pesadillas con encapuchados y altares manchados de sangre te despiertan en mitad de la noche. Y entonces, una mañana, al mirar bajo la rendija de la puerta de tu habitación, encuentras un sobre de color pardo. Dentro contiene un trozo de papel con símbolos idénticos a los de las paredes subterráneas, como una advertencia silenciosa de que ellos saben dónde estás. A partir de ese instante, comprendes que huir no servirá. Siempre encontrarán la forma de llegar hasta ti, de acecharte en las sombras, de arrastrarte a la oscuridad en el momento menos esperado. Solo te queda una opción con sentido: regresar y exponer ese culto siniestro, preferiblemente rescatando al hombre que quedó encadenado. Buscas mapas antiguos, investigas archivos en la universidad y descubres relatos de desapariciones a lo largo de los siglos, todo sin resolver. Rumores de una secta que ha perdurado desde la Edad Media, sobreviviendo a plagas, guerras y revoluciones, siempre en las profundidades de la Iglesia. Todo cuanto revelan tus averiguaciones confirma la impresión terrorífica que tuviste. No se trata solo de una leyenda, es real. Trazas entonces un plan, sin estar seguro de que funcione. Esperas la oscuridad de la noche, cuando hay menos movimiento en la catedral, y, provisto de una linterna potente, cuerdas y algunas herramientas, regresas al lugar. La tensión te abruma. Nada más entrar en el interior desierto, el eco de tus pasos te parece exageradamente alto. Cada puerta cerrada, cada pasillo silencioso, todo señala que no eres bienvenido. Aún así, avanzas, dominando el miedo con determinación. Tardas en encontrar la misma puerta de madera, pues parece que el sitio se ha transformado, como si las sombras se movieran para ocultar la entrada. Sin embargo, al dar con ella y girar el picaporte, un escalofrío recorre tu espalda. El aire que sale de allí está cargado, antiguo, como si el tiempo se hubiese detenido. Desciendes con cautela, y el lugar se antoja aún más siniestro. Hay más símbolos en las paredes, velas que chisporrotean tenuemente. A lo lejos, percibes voces procedentes de una gran sala, probablemente reunidas en otro ritual. Con cuidado, exploras algunos corredores hasta dar con el hombre encadenado. Para tu fortuna o desgracia, sigue vivo pero al borde de la desesperación. Sus ropas sucias y rotas, y la mirada vacía, dan cuenta de su sufrimiento. Empleas las herramientas que llevas para forzar el candado. Se rompe tras un gran esfuerzo, y le ayudas a ponerse en pie. Está tan débil que casi se desploma. Te mira con un agradecimiento profundo, pero ambos oís enseguida unos gritos que provienen de otro sector. Corréis para esquivaros entre las galerías. Los encapuchados deben haber notado la fuga y ahora os persiguen. El ruido de pasos y voces retumba espantosamente, rebotando en paredes y pasillos. Tienes el corazón en un puño a cada giro. En tu desesperación, eliges la única vía que parece libre de vigilancia. Un pasillo angosto, lleno de telarañas, que conduce a una escalera húmeda y empinada que asciende en caracol. Cada escalón es una victoria, pero también un peligro. Podrían descubriros en cualquier momento. La linterna ilumina las paredes, proyectando sombras extrañas sobre la piedra húmeda. Por fin, llegáis a una especie de trampilla de madera. La empujas, perdiendo los nervios al ver que no cede. Tras varios intentos, logras abrirla, y el aire nocturno de Barcelona os penetra con un alivio indescriptible. Emergéis en el techo de la catedral, desde donde se ve la ciudad iluminada, ajena al terror que se oculta bajo sus monumentos. Tratáis de avanzar con cuidado por los bordes, buscando la forma de descender con seguridad. A lo lejos, escucháis gritos apagados, pero no hay tiempo que perder. Veis un andamiaje colocado para obras de restauración, y con cuidado y pánico de caer, bajáis por las barras metálicas, procurando hacer el menor ruido posible. Al fin, pisáis el suelo y sentís el pavimento frío bajo los pies.
Las calles estrechas siguen casi desiertas a esas horas de la madrugada. Sosteniendo al hombre, que apenas se tiene en pie, cruzáis algunos callejones hasta hallar un sitio donde hay luces encendidas, una cafetería 24 horas o quizás un grupo de jóvenes que regresan de fiesta. Todos se alarman al ver el estado del hombre y llaman a la policía y a una ambulancia. En pocos minutos, el revuelo es mayúsculo. La gente pregunta qué ha pasado, pero apenas logras explicarlo. Balbucea sobre rituales, un culto subterráneo y personas encapuchadas, y los rostros que te rodean se tornan de preocupación a incredulidad. El hombre es llevado al hospital, y tú quedas allí, aturdido, intentando comprender si realmente viviste todo aquello o si continúas atrapado en una pesadilla. Al día siguiente, las autoridades investigan la catedral. Encuentran algunos pasillos, pero nada que vaya más allá de lo ya registrado. Ni rastro de una secta ni de un grupo siniestro. Es como si se hubieran esfumado o escondido tras pasajes que solo ellos conocen. Las manchas de sangre y los símbolos que viste parecen haber desaparecido, y la policía, sin pruebas contundentes, decide que tu historia suena fantasiosa. Te interrogan, pero nadie termina de creerte. Algunos compañeros de la facultad murmuran que estás chalado o creen que todo se debe a una imaginación demasiado fértil. Sin embargo, el recuerdo de todo aquello permanece vivo en ti. Los encapuchados, los cánticos en latín, el hombre encadenado que rescataste, el libro antiguo que parecía extraer algo aterrador desde las profundidades. Al acostarte, aún escuchas, como un eco lejano, las voces que recitan frases prohibidas, llamando a un mal ancestral que tal vez nunca se haya marchado del todo. A veces, pasear por las calles de Barcelona se vuelve un suplicio. Te parece ver figuras encapuchadas en cada esquina, listas para arrastrarte al subsuelo. En ocasiones, juras que las sombras se mueven entre los callejones, siguiéndote a cada paso. Otras noches, te despiertas sobresaltado, notando un vago aroma a velas apagadas y mirando a tu alrededor, con el corazón desbocado, temiendo no estar solo. Te consuela haber salvado al menos una vida, pero sabes que muchas otras siguen en peligro y que las catacumbas no han sido destruidas. Sea lo que sea esa secta, solo espera el momento adecuado. Y para ti, queda la certeza de que un secreto ancestral late bajo las calles de Barcelona, como si la ciudad se erigiera sobre cimientos mucho más oscuros de lo que cualquiera pudiera imaginar. Tal vez el mal simplemente haya regresado a las sombras, envuelto en túnicas negras, protegiendo el libro maldito hasta el próximo ritual. Y, si alguien se atreviera algún día a adentrarse de nuevo en los pasadizos de la catedral, siguiendo el mismo corredor que tú, correría el riesgo de sufrir el mismo destino que casi fue el tuyo. Después de todo, la oscuridad nunca desaparece por completo. Solo aguarda, en silencio, a que la próxima víctima se acerque lo suficiente para oír el susurro de voces antiguas que reclaman un sacrificio. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate llegar a un lugar que, a primera vista, parece simplemente viejo y descuidado, pero donde el aire es tan pesado que resulta imposible ignorar la sensación de que algo no está bien. Así fue exactamente como se sintieron Juan, de 45 años, su esposa Elena, de 42, y sus hijos Marta, de 16, y Pablo, de 10, cuando pusieron un pie por primera vez en la vieja mansión que Juan acababa de heredar. Se alzaba en un rincón árido del interior de España, rodeada de campos secos y lejos de cualquier otra vivienda. Para los cuatro, aquello era, al mismo tiempo, un regalo inesperado y una invitación a enfrentar lo desconocido. Desde la entrada, el portón de hierro oxidado crujió tan fuerte que casi parecía protestar por la presencia de la familia. La casa se alzaba imponente, con profundas grietas que contaban historias más antiguas de lo que cualquiera allí podía imaginar. Durante el día, el sol alargaba las sombras de las paredes y creaba un juego de luces que hacía todo aún más inquietante. Por la noche, la luna tímida, casi siempre oculta tras nubes espesas, lanzaba débiles destellos por las ventanas rotas, revelando apenas fragmentos del interior sumido en la penumbra. En el fondo, todos sentían una inquietud que no sabían explicar con claridad.
Elena, intentando conservar la normalidad, sugirió empezar a limpiar la casa, para mantener la mente ocupada en algo práctico. El polvo se acumulaba en capas gruesas sobre los muebles antiguos y el olor a humedad impregnaba el aire, dando la sensación de que nadie había pisado ese lugar en décadas. Mientras Juan abría las ventanas atascadas y retiraba tablones clavados en las puertas, Pablo y Marta exploraban cada rincón. Fue en esos primeros días cuando descubrieron los sonidos, golpes suaves en las paredes, como si alguien llamara desde el otro lado, pasos en el pasillo del segundo piso cuando no había nadie allí arriba, y a veces un murmullo tan leve que podía confundirse con el viento, pero que erizaba la piel de todos. Los habitantes de la aldea cercana no gustaban de hablar demasiado sobre la mansión. Cuando la familia preguntaba, recibían respuestas cortas, miradas esquivas o frases vagas como «hay cosas que es mejor no remover». Descubrieron, no obstante, que la construcción había sido utilizada durante la Guerra Civil Española. Se decía que unos soldados se habían instalado allí y habían convertido la propiedad en un puesto de mando. Pero la parte más sombría de la historia era la supuesta matanza que, según cuentan, ocurrió dentro de esos muros. Los detalles siempre aparecían entrecortados por medias verdades, relatos incompletos y un silencio temeroso, como si ni siquiera los más ancianos quisieran recordar ese pasado trágico. Sin embargo, fue solo cuando Marta, una tarde sofocante, empezó a barrer los escombros en el salón principal, que el ambiente se tornó realmente tenso. Mientras barría, oyó el golpe de una puerta cerrándose a lo lejos. Le pareció que venía de un pasillo lateral, pero al ir a comprobarlo no había ninguna ventana abierta ni corría viento que pudiera provocar tal cosa. El silencio denso, casi como una manta pesada que absorbe todo ruido, le aceleró el corazón. Juraría haber sentido una presencia a sus espaldas, pero al volverse no vio más que el tenue claroscuro de las paredes desconchadas. Pablo, curiosamente, se sentía atraído por ese entorno. A pesar del miedo, le gustaba observar las grietas que formaban extraños dibujos. Cierta noche, incapaz de conciliar el sueño, decidió descubrir de dónde provenía un constante goteo y terminó en el sótano, un lugar que hasta entonces nadie se había atrevido a explorar por completo. Aquel sótano era húmedo, oscuro, casi sofocante. Había estanterías viejas volcadas y cubiertas por una gruesa capa de polvo. La luz de la linterna de Pablo temblaba en las paredes, dejando ver montones de cajas y arañas corriendo para ocultarse. Al fondo, se alzaba un muro de piedras y ladrillos que parecía colocado con urgencia, sin un acabado cuidadoso. Mientras el niño se acercaba para entender mejor qué era eso, sintió, solo por un instante, que no estaba solo. Una silueta humana pareció moverse pegada a la pared, como una sombra fugaz que desapareció antes de que la luz pudiera revelarla por completo. Aterrorizado, Pablo subió las escaleras sin mirar atrás, sintiendo que el corazón le latía con fuerza y que cada escalón crujía como si el lugar intentara retenerlo. A la mañana siguiente, les contó todo a sus padres y a su hermana. Increíblemente, ninguno dudó de sus palabras, pues todos ya habían percibido que aquella casa escondía mucho más que polvo y telarañas. Así que Juan decidió investigar los rincones que aún no habían sido revisados. Finalmente, en un despacho improvisado, encontró varias cajas llenas de documentos antiguos, tan frágiles que algunas hojas casi se deshacían al tocarlas. Eran informes y anotaciones sobre movimientos militares, pero también había cartas de habitantes que habían buscado refugio en la mansión durante el punto álgido de la guerra. El rostro de Juan se puso serio al leer las referencias directas a muertes, a personas que habían sido acorraladas y jamás encontradas. Lo que más escalofríos le provocó fue el dibujo de un mapa hecho a mano que indicaba claramente un pasadizo subterráneo bajo el sótano. Ningún otro registro oficial lo mencionaba, como si hubiera sido deliberadamente ocultado. Conforme pasaban los días, las visiones y los ruidos se intensificaban. Elena se despertaba en mitad de la madrugada escuchando lamentos lejanos que sonaban como llantos o plegarias. Una noche, al levantarse para beber agua, vio de reojo a un hombre con un uniforme militar antiguo apoyado contra la pared del pasillo, mirando al vacío. Al acercarse, él simplemente se desvaneció, dejando tras de sí un rastro de tristeza infinita. Marta sintió en una ocasión que alguien le tiraba del pelo,
como intentando llamarla con desesperación. Al volverse, solo encontró su reflejo en el espejo, pero sus mechones aún se movían como si una mano invisible los hubiera soltado en ese mismo instante. Juan pasaba horas encerrado en la biblioteca, leyendo relatos de la guerra civil y tratando de conectar las pistas que encontraba en los documentos con lo que todos presenciaban a diario. Sospechaba que las personas que murieron allí nunca habían recibido sepultura adecuada, que sus nombres no figuraban en ningún listado, como si hubieran sido borrados de la historia. Tal vez por eso sus almas vagaban sin descanso, atrapadas en un sufrimiento eterno. Cuando compartió esta teoría con su esposa e hijos, vio que, aunque asustados, comprendían que algo poderoso pedía ayuda. La casa no estaba simplemente encantada, cobijaba una tragedia que jamás se había resuelto. Movido por esa determinación de averiguar la verdad, Juan reunió a todos en la penumbra del sótano una noche, llevando herramientas para examinar lo que se escondía tras aquel muro de piedras mal encajadas. Era palpable la tensión en cada respiración. Manos sudorosas, corazones acelerados, linternas que temblaban ligeramente por los nervios. Con cada golpe de martillo para desprender un ladrillo, el eco resonaba por los pasillos, casi como una protesta fantasmal advirtiendo «no sigáis». Pero continuaron, y cuando por fin abrieron un boquete, un soplo de aire viciado y húmedo escapó de la cavidad, acompañado de un olor a encierro y olvido. Parecía que alguien hubiera permanecido allí, esperando una liberación que nunca llegó. El pasadizo angosto conducía unos metros más abajo hasta ensancharse en una estancia subterránea llena de objetos desperdigados. Había muebles rotos, pedazos de cajas y, para horror de todos, huesos. Huesos humanos, abandonados sin miramientos, mezclados con restos de telas podridas. El pequeño Pablo, aferrado a la mano de Elena, sintió que las piernas le flaqueaban al presenciar semejante escena. Marta se tapó la boca para no gritar y retrocedió unos pasos. Juan intentaba conservar la compostura, pero sus ojos estaban fijos en la imagen descorazonadora. Elena notó que las lágrimas le afloraban al pensar en el sufrimiento de esas personas, abandonadas en aquel agujero oscuro sin oportunidad de escapar. No fue solo la visión de los huesos lo que heló la sangre de la familia. De repente, las sombras parecían moverse y los susurros se intensificaron. Voces imperceptibles, como un coro de lamentos antiguos, surgían de todas partes. Aparecían destellos de soldados con uniformes rasgados, que se esfumaban al instante, y se atisbaban siluetas de civiles aferrados a una esperanza que nunca se concretó. Las linternas titilaban, casi apagándose con cada soplo de viento espectral. Estar allí producía un dolor profundo, como si siglos de pena estuvieran a punto de explotar en un clamor colectivo. Luchando contra el pánico, Juan se acercó a un escritorio apoyado en la pared. Encima, había diarios polvorientos, manchados de moho y humedad. Al hojearlos, descubrió que allí se narraban las últimas palabras de quienes se habían escondido en aquel subterráneo para escapar de los bombardeos y de la violencia. Relatos desesperados de personas que hablaban de hijos pequeños dejados atrás, de maridos y esposas que jamás volverían a verse, de soldados que se sentían culpables por la masacre pero afirmaban cumplir órdenes. Cada página arrancaba un trozo de alma al leerla. Al final, el desenlace siempre era el mismo. Aquellos nombres nunca salieron de allí y no tuvieron la oportunidad de volver a vivir, o al menos, de ser recordados. Como si algo cambiara en ese instante de comprensión, el lugar pareció aquietarse un poco. El coro de voces atormentadas esperaba, por fin, un reconocimiento que estaba llegando. Con un peso enorme en el pecho pero llenos de compasión, Elena propuso que todos se esforzaran en mostrar un mínimo de respeto hacia aquellas almas olvidadas. Aun con las manos temblorosas, Marta y Pablo ayudaron a recoger con cuidado los huesos, colocándolos en una caja improvisada, mientras Juan leía en voz alta algunos fragmentos de los diarios, pronunciando los nombres de las víctimas que allí aparecían escritos. Fue una especie de ceremonia de despedida, sin ritual religioso formal, pero profunda y sincera en cada palabra y gesto. Parecía como si la mansión exhalara, por primera vez en décadas, un largo suspiro de alivio. Pasaron casi la noche entera en aquel subterráneo, haciendo lo que podían para honrar a los que habían muerto sin tener la oportunidad de despedirse.
Al subir de nuevo, ya cerca del amanecer, cada peldaño de la escalera se sintió más liviano, como si el camino de regreso estuviera iluminado por una nueva esperanza. El aire no parecía ya tan espeso y, esa misma noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, el silencio que reinó no era opresivo, sino sereno. Marta durmió sin sobresaltos y Pablo, que siempre estaba en guardia por temor a los espectros, consiguió descansar sin interrupciones. En los días que siguieron, la familia contactó a las autoridades locales para informar de los restos y los documentos hallados. Fue una etapa intensa de conversaciones, de inspecciones en el subterráneo y de preguntas sobre cómo nadie se había atrevido a investigar antes. Pero, finalmente, se organizó una sencilla y digna ceremonia para dar sepultura a aquellos huesos, reconociendo, por fin, a las víctimas. El pueblo, antes reticente a hablar del pasado, hizo una pausa para recordar a quienes perdieron la vida en esos años convulsos. No fue un momento fácil, pero tal vez resultó imprescindible para que las heridas empezaran al fin a cerrarse. La mansión, que antes parecía maldita y anclada en el tormento, empezó a transmitir una atmósfera más acogedora. Las grietas en las paredes seguían allí, el techo continuaba mostrando señales de abandono, pero ya no se percibía aquella opresión. Las ventanas, ahora, dejaban entrar la luz del sol que iluminaba los pasillos de forma casi suave, y la brisa que se colaba entre las rendijas no sonaba ya como un lamento, sino como el aire corriente de cualquier día. El pasado no había desaparecido. El recuerdo de la guerra y del sufrimiento permanecía. Sin embargo, al reconocer ese peso, la casa pareció liberarse de una carga que había arrastrado por generaciones. Juan, Elena, Marta y Pablo eligieron quedarse. Decidieron reconstruir la mansión y, a la vez, preservar la memoria de todo lo que habían descubierto allí. Para algunos, podría parecer una locura vivir en un lugar marcado por tanta tragedia, pero para esa familia significaba transformar el miedo en respeto, lo fantasmal en historia y el trauma en una oportunidad de sanación. Y, en cierto modo, ellos mismos se transformaron a lo largo de la experiencia. Enfrentaron juntos noches de terror y angustia, aprendieron el valor de escuchar a quienes fueron silenciados y descubrieron que hasta el peor de los horrores puede encontrar paz cuando se le ve y se le reconoce. Al fin y al cabo, es imposible asegurar que todo haya quedado definitivamente en calma. Tal vez, en una noche muy oscura, alguien pueda todavía oír pasos que resuenan en los pasillos o ver, fugazmente, la silueta de un soldado extraviado. Pero la diferencia es que ahora ya no hay pánico, sino la certeza de que, si esas presencias aún existen, no pretenden hacer daño. Habitan en la memoria, en el recuerdo de una tragedia que nunca debe ser olvidada. Y así, la casa sigue adelante, al igual que la familia, que comprende día tras día que enfrentar nuestros miedos es el primer paso para encontrar la verdadera paz. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.